En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Luego del corte veníamos a entrevistar a Gonzalo Segarra. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Qué tal? Quería hacerte la misma consulta que le acabo de hacer a Lucas García hace un momento. Una serie de abogados están señalando que ante una situación de obstrucción a la justicia se le podría suspender, o un juez podría suspender al presidente de la República. Esto lo dicen en base a el pedido de investigación que se le ha hecho, que le ha hecho el presidente de la Inspectoría General de la PNP sobre el caso, sobre Harvey Colchado. ¿Tú qué opinas? ¿Un juez puede suspender a la presidencia de la República? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, creo que está claramente dentro del ámbito de los grises, de lo contingente, ¿no? Es decir, ninguna de las normas aplicables, comenzando por la Constitución, lo prevé explícitamente, pero yo, que he sido profesor de filosofía del derecho y de teoría general del derecho, siempre digo que el derecho no es la norma, sino lo que está implícito en ella. Entonces la pregunta en el fondo es si esa lectura es compatible, es decir, si está implícita en las normas, comenzando por la norma de rango constitucional aplicable. Y me da la impresión de que es, como decía hace un ratito, por lo menos posible que sí, me parece atendible esa interpretación de lo que he escuchado y leído a quienes lo han propuesto, ¿no? Yo diría que si la lógica, digamos, para resumir un poco mi razonamiento, es la lógica de la inmunidad no es la impunidad, como también se ha dicho con mucha claridad, sino es salvaguardar la estabilidad del Ejecutivo, que en el caso de un régimen semipresidencialista como el peruano, no solo es la jefatura del gobierno, sino también la jefatura del Estado. Entonces, cualquier interpretación que sin, violar groseramente el texto de la ley, compatibilice la estabilidad del Ejecutivo y de la jefatura de Estado con la persecución del delito, y específicamente el delito de corrupción, creo que es válida. Y en este caso creo que se cumple porque no hay mayor estabilidad imaginable que la que está produciendo la permanencia de este gobierno que hoy día, entre otros, pero principalmente hoy día Fernando Vivas llama como insostenible, y yo concuerdo con él. Es un gobierno insostenible, podrido por la corrupción y que genera enorme inestabilidad, y es mejor un remedio, como he dicho alguna vez, es mejor un final horroroso que un horror sin fin, y este gobierno es un horror sin fin, viene siendo un horror sin fin. Seguro analizaremos las otras causas que tienen que ver más con el Congreso, pero es un horror sin fin y hay que ponerle fin, aunque ese final sea horroroso. Otros analistas, Gonzalo, vienen postulando la idea de que quizá debamos acostumbrarnos a 5 años de Pedro Castillo, ya que la institución, digamos, encargada de defenestrarlo del cargo, el Congreso de la República, no tiene la mayor intención en hacerlo más que algunas bancadas. Y por otra parte, si bien se le puede investigar y pueden haber elementos de convicción sobre su responsabilidad penal en los 5 o 6 casos que se le investigan, tiene inmunidad presidencial. Entonces nos vemos frente a una pared, ¿no? Una pared de protección que tiene el presidente de la República, ¿no? Por un lado tiene controlado el Congreso, o por lo menos los votos que necesita, y por otro lado la Fiscalía pues no es quien, o no es una institución encargada. El horror sin fin, ya yendo al terreno de lo posible y no de la opinión, ¿se puede prolongar o tú crees que va a llegar a algún tipo de situación que puede interrumpir el mandato?
Lo segundo, ¿no? Lo segundo. Creo que va a llegar una situación que va a generar la interrupción del mandato. La que tú has expuesto es un poco la hipótesis más reciente de Juan Carlos Tafur, Exacto. pero yo con todo aprecio por Juan Carlos discrepo por lo menos parcialmente de lo que él dice. Creo que su diagnóstico de corto plazo es cierto, en el cortísimo plazo, que pueden ser semanas, meses, no hay manera, parece estar bloqueada, parece estar cerrada esa posibilidad de darle terminación anticipada a este gobierno que lo pide a gritos, pero eso no, digamos, hay un salto lógico entre eso y los 5 años, ¿no? Y completar los 5 años, ¿no? Y creo que el nivel de desgobierno, de descomposición del Estado, de la política, etcétera, no hay manera que resista eso, ¿no? Además creo que incluso cuando tiene un montón de reflectores encima, la fiscalía en realidad, presumo yo, tiendo a creer que tiene mucho más elementos de los que están haciéndose poco a poco públicos, y sigue trabajando con mucha eficacia y eficiencia, y va a haber un momento en que las cosas que va a ir soltando van a generar que estos grupos amortiguadores que tiene Castillo en el Congreso no puedan seguir con el descaro de seguir sosteniéndolo. Creo que eso va a pasar más temprano que tarde. Dos contingencias. La primera, que no es el primer gobierno necesariamente que tiene un nivel de descomposición similar o peor, ¿no? Alan García sobrevivió en su primer gobierno los 5 años, a pesar de que probablemente fue peor, digamos, desde términos económicos fue bastante peor que este, ¿no? Y también hubo capamiento del Estado, y también hubo corrupción y demás cuestiones. Y la segunda es que en lo que acabamos de conversar y sobre la tesis de Tafur y lo que tú acabas de responder, que no hemos analizado el rol de el incremento de popularidad que se transmite de alguna manera en mayor legitimidad, ¿no? Entonces, por un lado, sí han habido gobiernos que muy malos, ¿no? De seria descomposición nacional, como el de García I, y por otra parte, no solamente han habido gobiernos que soportan, sino que Pedro Castillo está creciendo en su popularidad. Sumándole a ello que la Fiscalía no puede vacar y el Congreso aún no lo quiere vacar, ¿cómo es que ves esta salida, digamos, a mediano plazo? Mira, a lo primero te diría que yo no soy historicista porque soy liberal, por tanto no creo que la historia tenga reglas metafísicas o intrínsecas que se repitan. Creo que la historia es el producto de las escogencias de los ciudadanos libres y de los colectivos, libres o no, que van haciendo a lo largo del tiempo. Y con una mezcla de, como dice Basadre, de el azar en la historia, ¿no? Hay también elementos totalmente contingentes, azarosos. Entonces, que haya ocurrido antes no es ni remotamente una garantía de que vaya a ocurrir ahora. Puede ser, digamos, un elemento de análisis, sin duda, pero entonces ahí hay que incidir en cuáles son las diferencias, ¿no? Estábamos en un momento de, aunque parezca increíble, mayor institucionalización, ¿no? En la época de Alan García respecto de los mecanismos de contrapesos políticos, ¿no? No habían sido abusados como han sido abusados tanto la disolución del Congreso como la vacancia presidencial en los últimos años. Entonces, yo no estoy tan seguro que desde el punto de vista político podamos hablar de que en el gobierno de Alan García hubo mayor descomposición. Incluso estando seguro de que hubo corrupción, esa corrupción, yo siempre digo que este es el gobierno, para mí, más corrupto de la historia del Perú en términos cualitativos, no cuantitativos, porque evidentemente en otros gobiernos se robó mucho más, porque hubo mucho más tiempo para robar. Pero el desparpajo, el cinismo, la impudicia de la corrupción en este gobierno, yo no la recuerdo, ni siquiera en el gobierno de Alan García, ni en el de Fujimori, por cierto, siendo gobiernos que yo estoy seguro que han sido corruptos, corruptísimos. Y claro, lo que pasa es que lo que la gente no recuerda es que en el gobierno de Fujimori, si bien se conoció después los niveles, digamos, metastásicos de la corrupción,
mientras el gobierno estuvo en el poder, habían apenas indicios. No voy a decir que no se podía sospechar la corrupción, por supuesto que sí, pero no había por lo menos el intento. Yo no recuerdo bien si la frase es de Wilde, ¿no? Me parece que sí, que es: la hipocresía es el homenaje que rinde el vicio a la virtud. Este gobierno no tiene hipocresía, tiene cinismo, es decir, ni siquiera hace la finta, no le rinde homenaje a la virtud, es decir, no esconde su trapacería. Entonces, ese es un elemento que creo que es distintivo. Lo segundo es lo de la popularidad. Creo que la popularidad es una cosa que nos está reventando en la cara. No se pensaba que eso iba a ocurrir, ha sido un poco, nos está agarrando a quienes estamos en la posición democrática de oponernos a este gobierno nefasto. No es una variable que habíamos considerado. Hay que analizarla, en mi opinión, sociológicamente. Se han lanzado varias hipótesis que a mí me parecen muy atendibles, como que van desde la falta de una cultura de la transparencia entre los sectores que están premiando al presidente con su aprobación, o eso visto en términos absolutos, en términos relativos, como que la prevalencia de los valores familiares sobre la transparencia, es decir, que la gente no es que apruebe la corrupción del gobierno, pero le parece peor esta suerte de lo que ven ellos como un ensañamiento contra la familia, ¿no? Y que les parece lo natural que quien está en una posición de poder, pues, proteja e incluso dé ventaja a sus familiares y círculos inmediatos. Eso es una hipótesis, yo no digo que eso sea lo que está ocurriendo necesariamente, pero me parece una hipótesis atendible. Lo segundo es que creo que, nuevamente, como no soy historicista, no creo que haya ahí una cosa irreversible. Creo que eso puede ser un fenómeno, un hipo, que se podrá revertir después, sobre todo cuando aparezcan elementos que van a aparecer, querramos o no, digamos, por cómo se están sucediendo los hechos, de mayor corrupción y que sean vistos ya con un ojo un poco más crítico por parte de la ciudadanía. Igual no olvidemos que la desaprobación del presidente está en unas cifras altísimas, por encima del 60%, ¿no? Entonces, eso hace que no sea plausible la vacancia o la terminación anticipada de inmediato, pero no la descarta en absoluto, ¿no? Sobre todo, digamos, como con la velocidad que están cambiando las cosas, porque hace unos meses nos parecía inminente el fin del gobierno y ahora parece que todo lo contrario, que es imposible. Yo no veo cómo esa imposibilidad podría durar 4 años más, si tiene apenas unos días o semanas, y entonces no puede ser considerado como el estado natural de las cosas, ¿no? Es un momento político, sin duda, esta especie de entrampamiento, de apariencia de imposibilidad de determinación anticipada, pero hasta que cambien los factores, ¿no? Las variables. Por supuesto, Gonzalo. Cupe decir que una cosa es ser historicista y otra cosa es apoyar el análisis en base a la historia, ¿no? Creo que los que nos consideramos liberales, por lo menos teóricamente, no creemos en el determinismo histórico, pero sí en aprender lecciones de la historia, ¿no? Sin duda. Sin ¿no? duda, sin duda. Tampoco podemos relativizar todo lo que ha pasado. Me parecía interesante el ejemplo de García porque fue un gobierno, creo que hasta más trágico en términos humanos que ¿no? Y además una época más difícil para el país. Pero para aclarar el tema te lo pongo así. Tú me has preguntado si es que eso, digamos, yo no he dicho que no pueda ocurrir, he dicho que no creo que sea lo más probable que ocurra. Obviamente puede ocurrir, como ocurrió en el 85, 87, en fin. Digamos, en teoría es posible que el gobierno dure hasta el 26. Yo no creo que es lo que más probablemente ocurra. O sea, por eso la historia está llena de contingencias. Ahora bien, algo para seguir. Algo para seguir son otras los factores que gravitan hoy. Algo interesante digamos, del apocalipsis del 85-90 es que generó una oposición renovada, ¿no? Con fuerza, con ideas, con capacidad operativa, con intelectuales que daban la cara. ¿Cómo ves a la oposición hoy día? ¿Crees que este momento recio va a producir
una nueva oposición. Vemos que hay sectores que van desde el centro a la centro izquierda hasta la extrema derecha, por decirlo de algún modo, que quieren plantear oposición. Sin embargo, la capacidad operativa parece no demasiado profunda. ¿Crees que hay un cambio? ¿Cuál es tu lectura en general de la oposición? Veo a la oposición con un sentido muy crítico, o sea, veo muy críticamente a la oposición. Creo que es un desastre, para decirlo con todas sus letras. Creo que lo único que tienen claro es que no quieren a Castillo, pero no son capaces de ponerse de acuerdo en nada más, ni en una estrategia, ni siquiera en una táctica. Y la prueba es que cuando ha habido que elegir la nueva mesa directiva del Congreso, en un acto sin precedentes se han presentado 4 listas, ¿no es cierto? Y de las cuales 2 podían ser consideradas de derecha. O sea, la derecha no es capaz de ponerse de acuerdo con la derecha, y hay una lista donde había extrema izquierda y extrema derecha. Entonces la derecha, la extrema derecha es capaz de ponerse de acuerdo con la extrema izquierda antes de ponerse de acuerdo con su par más próximo, que es la derecha más moderada, ¿no? Entonces, eso te habla de que no hay vasos comunicantes entre los que deberían haber. A ver, yo creo que esto va incluso más allá de la oposición y de la derecha. Lo que debería haber es un acuerdo de todos los demócratas respecto de que este gobierno es insostenible y que hay que terminarlo anticipadamente, y eso no quiere decir que, y para eso hay que respetar la sucesión constitucional, y eso no debe ser visto necesariamente como una oportunidad para tomar el poder, ya sea por la izquierda caviar, o por la derecha liberal, o por la derecha popular o radical. Lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en sacar a Castillo, como se pusieron de acuerdo desde la ultraizquierda hasta la derecha conservadora democrática en el año 2000 para sacar a Fujimori. Es que, Gonzalo, creo que ese consenso no existe. No hay un consenso. Claramente, es lo que estoy diciendo. No claro. hay, y por tanto tú me has preguntado cómo veo a la oposición. Digo que la veo muy mal, porque no es capaz de darse cuenta que hay que anteponer el interés del país, que pasa por terminar necesariamente este gobierno de manera anticipada, y después veremos, después volvamos a la contingencia y a los avatares de la política en su normalidad, que es ahí en las urnas y en los pactos políticos y en lo que sea, luchemos limpiamente y democráticamente por alcanzar las posiciones de poder a las que legítimamente aspiran los grupos políticos. Que, Gonzalo, pero sacar a Castillo como ocasión para tomar el poder parece ser la consigna de las distintas facciones opositoras hoy, ¿no? Quieren hacerlo en un solo acto, y por eso es que no se pueden poner de acuerdo y sacarlo. Gonzalo, pero no, o sea, para plantear la última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, y para hacerte un comentario también sobre lo que estás diciendo, me parece que hay desde un centro izquierda hasta una centro derecha, por lo menos, que pugnan un adelanto de elecciones. Tienes una derecha que quiere la vacancia. Tienes una extrema derecha que no le interesa nada esto, que su única misión es frenar el lobby progresista, y si hay que aliarse con Cerrón, es preferible aliarse con el gobierno con tal de ir contra los derechos de los homosexuales, en contra del aborto, etcétera, ¿no? Tienes todo esto que no es, digamos, el oficialismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes a los que quieren adelantar las elecciones, tienes a los que solo quieren una vacancia presidencial y un gobierno de transición y eventualmente un adelanto, pero con otro ritmo, ¿no? No a través de una reforma constitucional que haga que Castillo haga la transición, ¿no? ¿Cuál te parece la mejor salida? Digamos, la más sana para la democracia. ¿Una vacancia y luego una elección general? ¿Una elección general con Castillo guiándola? Lo que voy a decir no va a ser muy popular, pero es una mezcla de lo que creo que corresponde jurídicamente y lo que es políticamente más saludable y realista. No sé si realista es la palabra, en este momento claramente no es realista, pero creo que debería ser, digamos, con las variables que existen. Creo que la salida más limpia sería vacar o presionar a Castillo para que renuncie y que quede Dina Boluarte como presidenta bajo un explícito pacto político, de que no se le inhabilita,
porque ella está de alguna manera en una causal, no está de alguna manera, está claramente en una causal. Sin embargo, esa causal en la que ha incurrido no necesariamente lleva a la inhabilitación. O sea, es potestativo del Congreso si se la sanciona con esa sanción o con una menor, ¿no? Entonces creo que debería haber un pacto político. Y esto supone tener la madurez, la derecha, de aceptar, pues, que lo que te decía hace un momento, que vacar a Castillo no necesariamente es la forma de tomar el poder, sino de sacarnos de encima a este personaje nefasto. Y aceptar maduramente, como son las reglas de democracia, que a veces le toca a la izquierda, llámese si quieres izquierda caviar, gobernar en ejercicio de la alternancia democrática. Ahora bien, si pero Adina también... eso requiere un pacto político en el que ella también asuma compromisos, como no llamar a la Asamblea Constituyente, cómo respetar las reglas de juego, eventualmente convocar a elecciones anticipadas, aunque no apuradas necesariamente, en promover algunas reformas políticas para que la próxima elección no tenga los vicios de las anteriores en términos de procesos y resultados, etcétera, ¿no? Ahora bien, Gonzalo, o sea, puede sonar interesante sobre el papel, pero creo que en el ejercicio habría un problema, que es que la señora Boluarte está investigada por el caso de los dinámicos del centro por hacer lavado de activos desde su cuenta bancaria con depósitos comprobados, ¿no? Entonces, si es que esa carpeta fiscal se le comienza a dar mayor movimiento, podríamos terminar en una situación incluso más desarrollada que atañe directamente contra la presidenta de la República, ¿no? No lo creo, porque las cosas que han salido ahí, si bien la comprometen, etcétera, en apariencia no tienen ni remotamente el grado de contundencia que tienen las pruebas que hay contra Castillo y toda su familia. Y de hecho ni siquiera están sonando ahorita. O sea, no digo que no haya nada que investigar ahí, sí lo hay, pero los grados de contundencia y de subsunción en los tipos penales no son ni remotamente comparables, en mi opinión, o por lo menos hasta donde yo tengo información. Eso es uno. Y probablemente esa es una razón para que más bien el pacto político incluya un adelanto de elecciones no tan inmediato, sino que dé espacio para un respiro, para tomar un aire y para promover reformas políticas sustanciales. Claro, Gonzalo. ¿No? Sí. Gonzalo, disculpa por cortarte, que hemos llegado al límite del programa. Te quería agradecer por venir, por recibir nuestra invitación, y espero volver a tenerte por acá en no tanto tiempo. Muchas gracias. Encantado, Santiago. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.